Ya está, Pastor Eduardo. Usted es el anfitrión y si pasa algo, de repente ahí la hermana Damaris nos va a ayudar. Perfecto, Pastor, el tiempo es perfecto. suyo. Listo. Muy bien, muchas gracias, Pastor Antonio, por este tiempo y al Seminario Bíblico por impartir esta materia y tener interés en capacitar al liderazgo de las iglesias, ¿no?, evangélicas, y que el Señor pues esté guiándonos a desarrollar esta materia, ¿no? A todos los hermanos que están acá, presentes a través de este medio, bienvenidos, y decirles que cada día es una oportunidad, cada año es una oportunidad para capacitarse, ¿verdad? Las iglesias necesitan gente preparada, el mundo necesita gente preparada, y ustedes están en ese nivel, en esa carrera, ¿verdad? Así que queremos en este módulo conocer una rama de la teología sistemática. Como dijo el pastor Antonio, la materia es bibliología, o lo conocemos también como doctrina de la Biblia, ¿no? Entonces, o vamos a estudiar parte de la teología sistemática. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude a cada uno de ustedes y animarles, ¿no? A todos los que están ahí, pues hizo una buena decisión, una buena inversión de tiempo, una buena inversión de recursos económicos porque usted quiere prepararse. Y en ese sentido yo les voy a acompañar en estos 3 sábados que tenemos hoy y 2 más, como explicó el pastor Antonio. Voy a ir acompañándoles y guiándoles en esta temática, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna duda, pues debe preguntar, o si quiere contribuir a la materia, debe hacerlo, y estamos para eso. Yo no quiero hablar solo, quiero compartir con ustedes. En ese sentido, quisiera en esta mañana compartirles algunas notas referente a la materia, a bibliología. Entonces, usted va a ir leyendo esas notas, quizás para ahora no, pero para la siguiente clase ya debe leer y tener un panorama más amplio y discutir sobre los temas que están ahí, conocer sobre esos temas. Así que, hermanos, pude conocerlos así de manera rápida. Estamos en este grupo de diferentes lugares, diferentes iglesias. Por supuesto, cada iglesia es particular. Entonces, que el Señor le bendiga donde usted se encuentre, ¿verdad? Y que Dios siempre esté iluminando nuestra mente, nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro caminar, y de esta manera ir conociendo más a Dios. Pues la materia, hermanos, lleva eso de conocer más a Dios. Así que el Señor nos bendiga. En ese sentido, yo voy a enviar el material al grupo. Ahora voy a subir y usted puede abrirlo ahí en su sistema o en su celular, y puede ir paso a paso. No siempre vamos a hablar de lo que está ahí en las notas, pero sí es una guía. ¿Listo? Así que permítanme pasar esas notas a ustedes. ¿Está bien? Ahorita yo voy a subir.
Muy bien, hermanos. ¿Recibieron? Ya. Pueden Sí, ver pastor. ahora un documento ahí en el grupo. Al grupo envié las notas referente a bibliología. Sí, pastor, está, ya lo tenemos. Lo tienen, ¿verdad? ¿Quién no lo pudo abrir? ¿Quién no lo tiene? Avíseme. Entonces, esas notas van a ser nuestra guía. ¿Listo? ¿Alguien no la recibió? Muy bien, hermanos. Entonces, podemos iniciar ahora con esas notas. ¿Listo? Ahí dice Seminario Bíblico de la Unión Cristiana Evangélica y Revelación General y Especial. Todos lo tienen, ¿verdad? Sí, pastor, yo ya lo tengo. Ya, muy bien, hermano Juan. Gary, ¿lo tienes? Muy bien, Damaris. Estoy intentando abrirlo, pastor. Todavía no. Ya, inténtelo abrir o ábralo. Muy bien. A ver, vayan abriendo. Y me avisan. Yo también tengo, hermano, pastor. Bien, hermanos. Ahora sí. Supongo que ustedes lo tienen. ¿Listo? A ver, vamos a hacer dos cosas, ¿no? Vamos a avanzar ahora hasta las 9:10. ¿Listo? Ahí vamos a tener un receso. ¿Ya? Entonces, aunque muchos de ustedes no quieren mostrar su cámara, pero yo voy a hacer preguntas a cada uno de ustedes, ¿listo? Así que tiene que estar atento. Voy a hacer algunas preguntas conforme vayamos avanzando la materia, ¿ya? Y quisiera que todos podamos abrir las cámaras y compartir, ¿verdad? Y está bien. Entonces, nuestra materia se llama bibliología. Una vez más, que el Señor nos ayude a conocer esta doctrina de la palabra de Dios. ¿Listo? Esta doctrina que es muy importante y vamos a caminar algo así rápido porque solo son 3 sábados. ¿Listo? Y hoy yo voy a terminar a las 10, no 10:30 porque tengo otro asuntito, 10:10. ¿Listo? Hermanos, si usted quisiera ampliar más el conocimiento sobre esta doctrina, pues hay un libro, yo creo que muchos de ustedes lo tienen, Teología Básica de Ryrie, ¿no es cierto? Es un libro que ha escrito para pastores, ¿no? Y si la tiene, lea esto, ¿no? Y va a ampliar el tema de
bibliología en ese libro y otros también, ¿no? De teología sistemática más amplios. Así que en ese sentido yo le animo a comprarse algunos libros y a seguir conociendo no solamente el tema de bibliología, sino también otros temas de la teología sistemática. Y cualquier pregunta, pues hermanos, con toda confianza, ¿no? Mi nombre es Eduardo Barja, hermano, ¿qué es esto o por qué esto? ¿Listo? Entonces, al final nos vamos a poner de acuerdo referente al horario también, ¿no? Quizás, para que vayan pensando ustedes, ¿no? Quizás podemos empezar 7:30 y terminar más antes, o 7, ¿no? Y si empezamos 7, terminamos 9:30, pero depende de ustedes, por mí no hay problema, ¿listo? Eso lo trabajamos al final de la clase, ¿listo? Personalmente a mí me gustaría iniciar 7 y terminar 9:30, ¿no? Eso es, nosotros podemos manejar, pero tampoco quiero imponer de su tiempo. Si dicen de 8 a 10:30, no hay problema por mí. ¿De acuerdo, hermanos? Vayan pensando, ¿listo? Ahora, primero, la bibliología, ¿no es cierto?, es parte de la teología sistemática, ¿listo? Debemos conocer en ese sentido. La bibliología es parte de la teología sistemática. La teología sistemática se divide en varias ramas y varios de ustedes conocen esas ramas, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían otras ramas de la teología sistemática? A ver, hermanos, hermano Juan, una. No sabría responder, pastor. Muy bien. A ver, ¿alguien quisiera mencionar algunas de ellas? Algunas ramas de la teología sistemática aparte de la bibliología. La angeología de repente, pastor. Perfecto, ¿no es cierto? La doctrina de los ángeles, muy bien. ¿Y otra? A ver, ¿qué más? Pastor, Sí, Cristología. ya, cristología, ¿no? ¿Alguien más puede mencionar otra rama de la teología sistemática? ¿No? Ahí estaría la antropología, la escatología, eclesiología, ¿verdad? Y pues creo que el seminario tiene planes de dar estas materias que son parte de la teología sistemática y que debemos conocer nosotros como líderes, ¿listo? Así que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar la bibliología, que es parte de la teología sistemática, ¿listo? Entonces, número 1, la bibliología es parte de la teología sistemática. La cristología también, la angelología también, la escatología también, ¿listo? Y otras ramas, ¿listo? Ahora la bibliología, hermanos, trata de los hechos esenciales tocante a la Sagrada Escritura o a las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, la bibliología trata o estudia o investiga las ciencias bíblicas o las Sagradas Escrituras, ¿listo? No se olviden de eso. Y eso es lo que queremos estudiar. Entonces, en este curso o en esta rama, ¿no?, vamos a tocar lo que es la revelación general y la revelación especial. ¿Listo? Dos temas. La revelación general y la revelación especial. También vamos a hablar otro tema teológico, ¿ya? La inspiración, ¿no es cierto? Sobre la inspiración. ¿Por qué decimos que la Biblia es inspirada? Queremos tener evidencias, queremos tener, hermanos, justificaciones, ¿no?
Y también vamos a hablar sobre la autoridad de las Escrituras, ¿no? Decimos que la palabra de Dios es la autoridad final, eso dice nuestro manual, ¿no? Queremos también ver las evidencias, ¿no? Pero no solamente vamos a tocar eso, sino también sobre la iluminación, ¿verdad? La iluminación. Y no solamente la iluminación, sino también la formación, ya, del canon bíblico, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar eso. Y luego, así a grandes rasgos, rápidamente, vamos a hablar un poquito sobre la interpretación, la aplicación de ese libro sagrado a nuestra vida, a la iglesia, y pues cómo se interpreta en América Latina, ¿no es cierto? Cómo lo tomamos en América Latina, este libro sagrado, ¿no? Entonces, vamos a hablar entonces sobre la revelación general, la revelación especial, la inspiración, la autoridad de las escrituras, la iluminación, ¿no? La formación, ¿no? La formación del canon bíblico, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Vamos a hablar también así rápido, cuando hablamos de formación, vamos a hablar así rapidito de los idiomas originales, un poquito, los materiales y cómo ha ido, cómo fue su transmisión, ¿no es cierto? Entonces queremos tocar esos temas. También, hermanos, si ustedes quieren un poquito más ampliar el conocimiento de esto, pues sería bueno que se compre este librito, ¿no es cierto? El manual o el compendio de doctrinas básicas de la UCE, ¿no? El 2020 hablamos de esto en Sucre, se distribuyó este material allí en Sucre y aquí están una gran parte de la teología sistemática, ¿no? Aquí está sobre soteriología, cristología, teología propia en este manualcito. No puede comprarse en la UCE, aunque tiene algunos errores, pero ayudan. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de todos esos temas, o eso es nuestra temática, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, hermanos. No sé si me dejo entender, comprender, no sé si usted me está entendiendo, ¿no? Primero, la bibliología es parte de la teología sistemática o es una rama, ¿verdad? Y habla sobre los hechos de la palabra de Dios o de las sagradas escrituras, netamente de eso, ¿no? E incluye los temas en bibliología, la revelación general, la revelación especial, la inspiración, la iluminación, la formación del canon bíblico, la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Los idiomas originales o el canon bíblico, ¿no es cierto? ¿Cómo se formó? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno estudia el Nuevo Testamento, y vamos a hablar así rápido, ¿no? De todos esos temas porque no nos da tiempo. A un inicio, Marcos, ¿cuántos capítulos tiene? A ver, ahora. ¿Quién sabe? Emanuel, ¿cuántos tiene Marcos? ¿Cuántos capítulos? ¿Gary? ¿O Gairi? ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16, hermano. 16 capítulos, ¿no es cierto? Es un libro, un evangelio corto, ¿verdad? Corto, no es muy largo, los capítulos no son largos, se puede iniciar y terminar de leer, pero aún al principio, ¿no es cierto? Tenía 50 capítulos, ¿se imaginan? 50 capítulos. Entonces queremos ver un panorama de todo eso, queremos ver un panorama así de los libros, así rapidito para que ustedes conozcan, ¿listo? Ahora tiene 16 capítulos, ¿no?
Y vamos a ver, vamos a dar un vistazo cuándo se originan los capítulos, los versículos, quiénes lo hacen así. Esperamos que el tiempo nos alcance, ¿no? Así que, ¿alguna pregunta hasta acá? Les escucho. Ya. Entonces, vamos a ir o pueden ir a sus notas si quieren seguirme por ahí, ¿no? Hablemos de la palabra revelación. ¿Listo? Hablemos de la palabra revelación. Hablemos de este término revelación, ¿no es cierto? La palabra apocalipsis también se puede traducir revelación, ¿no es cierto? Y algunas versiones lo traducen así como revelación, apocalipsis, ¿no es cierto? Y queremos hablar de este término revelación y es muy importante en la teología, es importante. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando o da la idea de algo que es dado a conocer, ¿no? Y que antes no era conocido o que previamente no era conocido, ¿verdad? En ese sentido lo vamos a mirar, ¿no? A ver, déjenme. ¿Cómo estamos? Sí, estamos bien. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de este término revelación, que tiene la idea que es dado a conocer y que previamente o anteriormente no era conocido. ¿Listo? No era conocido, ¿verdad? No era conocido. Ahora, en el campo teológico consiste en el acto divino de comunicar al hombre lo que de otra manera, de otra forma, el hombre, el ser humano, nosotros, hubiera sido imposible conocer los hechos de Dios, ¿verdad? Los hechos de Dios. Sería imposible, ¿ya? Referente a Dios, ¿no? La actividad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios mismo es, ¿ya? Sin esa revelación hubiera sido difícil de conocer, ¿verdad? En otras palabras, o aplicando o trayendo ya para nosotros la aplicación, ¿verdad? Una aplicación, una enseñanza práctica para nosotros, para la iglesia, para usted, para el teólogo, para cualquiera, para cualquier estudiante. Yo diría esto: mientras usted va conociendo la revelación de Dios o la palabra escrita de Dios que se dio a conocer por medio de eso, mientras más estudia la Sagrada Escritura, mientras más lo lee, ya más lo investiga, más se detiene en ella, usted o cualquiera conoceremos quién es Dios, cómo actúa, qué hace, ¿ya? Entonces lo va a conocer a Dios de fondo, a ese ser, al yo soy, ¿no es cierto? Yo soy el que soy en el Antiguo Testamento para los hebreos, ¿no es cierto? Yo soy el que soy, el que existe eternamente, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿no? Dios quiso comunicar a nosotros, al ser humano, de otro modo sería imposible conocer o saber, ¿verdad? En ese sentido, Schaeffer lo va explicando, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿No? Una de las grandes confesiones, ¿no es cierto? En la fe cristiana, Dios existe, se ha revelado, ¿ya? Sin embargo, esta revelación divina se ha dado a través de dos vías principales, de dos vías muy importantes, la general y la especial. ¿Listo? No olviden eso. Dios se da a conocer en la historia
al ser humano, a nosotros, por medio de dos vías, la revelación general y la revelación especial. ¿Listo? Así que yo no sé si hasta acá me entienden lo que voy explicando a ustedes referente al tema, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, hermanos, de todo lo que vinimos hablando, conociendo? ¿Alguna pregunta o algún comentario o algo que usted quiera completar a lo que yo estoy hablando? Vamos, hermanos. ¿Me entendieron? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces, un poquito más adelante yo voy a hacer algunas preguntas. Revelación, tiene la idea, tiene el mensaje, podemos decir algo que es dado a conocer y que antes no era conocido. ¿Verdad? En ese sentido, entendemos al término revelación. ¿Listo? En el campo teológico, pues consiste en un acto divino de comunicar al hombre. De otro modo, el ser humano no hubiera podido conocer, ¿verdad? Eso es. Ahora, para nosotros, ¿no es cierto? Mientras más estudia la palabra de Dios, usted sabrá quién es Dios, qué hace Dios, dónde está Dios. El otro día hablé con una señorita allá, o mejor dicho, acá en la iglesia, ¿no? Una señorita que está viniendo, universitaria. ¿Listo? Ella me hacía la pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el nombre propio de Dios? ¿Cómo es ese Dios? Quiero que me explique. ¿Qué se llama? Dios no es suficiente. Decir que se llama Dios no es suficiente. Yo quisiera que usted me diga su nombre propio de Dios. Así como yo tengo mi nombre y usted tiene su nombre, fulano de tal tiene su nombre, yo quiero que usted me diga cuál es el nombre propio de Dios. Yo no sé cuál sería la respuesta de usted referente a esto, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? ¿Cómo lo conocemos a Dios nosotros? ¿Listo? Así que, hermanos, Dios se ha dado a conocer, ¿no es cierto?, por dos caminos, la revelación general y la revelación especial. ¿Ok? Si me siguen con sus notas, ahí estamos en la primera página, ¿no es cierto? Ahí estamos. La revelación general es la autorrevelación de Dios en sus obras. En ese sentido conocemos la revelación general, ¿ya? Entonces, hermanos, Dios se da a conocer a través de la creación del universo, a través, ¿ya?, de sus obras. ¿Ya? Una forma de darse a conocer Dios es a través de sus obras, a través de la creación del universo. Otros lo llaman la revelación natural, ¿no es cierto? Y esa revelación natural también nos enseña que Dios se da a conocer de manera continua a los hombres por medio de sus hechos, su potencia, su divinidad, ¿no? Por ejemplo, podemos conocer a Dios a través de los truenos, los relámpagos, ¿no? Son potencias, ¿no?, de que Dios se da a conocer de manera constante, aún ahora, aún en este tiempo. Entonces, debemos hacer un alto y meditar en eso, ¿no? Entonces, ya podemos decir que Dios se da a conocer o se comunica a través de la naturaleza y la historia, ¿no? Yo diría, Dios siempre se ha dado a conocer a lo largo de la historia, no solamente en la historia pasada, sino también ahora. Ahora, por supuesto,
En el Antiguo Testamento, Dios se daba a conocer de varias formas, ¿no? No es que cuando se cerró el Antiguo Testamento quedó ahí. Dios sigue mostrando su potencia y dándose a conocer aún ahora, aún en nuestras Américas. ¿Listo? Ahora, cuando uno entra a la teología bíblica del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pues tenemos muchas bases bíblicas, ¿listo? Muchas bases bíblicas referente a este tema, ¿no? A la revelación general, cantidad de pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y, por ejemplo, un pasaje muy conocido y algunas veces cantado en las iglesias como nuestra himnoria es el Salmo 8. ¿Quién recuerda qué dice el Salmo 8? A ver. ¿Recuerdan? ¿Cómo comienza el Salmo 8? ¿Cómo comienza ese diálogo del Salmo 8? A ver, hermanos, algunas veces lo hemos cantado o hemos escuchado este cántico del Salmo 8, pero ahí el autor hace reflexionar al lector cómo Dios se da a conocer, cómo Dios, ¿no es cierto?, se da a conocer a la humanidad y a lo largo de la historia. A ver, veamos. Dice, oh Jehová, Lea, por Señor favor. nuestro, cuán glorioso es tu nombre, dice. Así empieza, ¿no? Ya, perfecto, perfecto. Siga leyendo. Siga leyendo, Glorioso hermano. es tu nombre en toda la tierra, dice. Has puesto tu Siga. gloria sobre los cielos. El versículo 1. El 2. El 2 dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ya. El 3. El 3 dice, cuando veo tus cielos, obra tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo 4. que es el nombre para que tenga de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo vistéis. 5. Ahí Le nomás, ahí hace- nomás. Gracias, hermano. Ustedes pueden leer un poco más adelante. Pero este salmo, hermanos, declara, ¿no? Declara de las obras de Dios, ¿no es cierto? De las obras de Dios, declara, ¿no? Oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre, ¿no es cierto? En toda la tierra. Aquí el autor reflexiona, medita, hace teología de la grandeza de Dios al ver las obras, ¿no? Cuando veo los cielos, las estrellas, pues contempla la grandeza de Dios, contempla lo que Dios ha hecho, ¿no? Nadie más puede hacer como el planeta que vivimos, solo Dios, solo Dios. Y ahí están nuestras bases bíblicas, hermanos. Aquí no hay espacio, no hay espacio para dudar, ¿verdad? Sobre la evolución, no hay. Hay una creación, hay un ser que creó y ese ser es Dios, ¿no es cierto? El que existe eternamente y existe, ¿no es cierto? Y el Salmo 8 es algo preciso, cabal. Así que, hermanos, ahí tenemos las bases bíblicas, ¿verdad? Otro capítulo que nos hace reflexionar sobre esto es el capítulo 19 del Salmo, ¿no es cierto? Cuando los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios. Así que Dios se da a conocer por medio de la revelación general. Hermanos, si cuando uno sale afuera, ve las estrellas y uno contempla, ¿y quién puede crear eso? Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios.
El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 12 al 14, también nos lleva a ese pensamiento, hermanos, ¿no? También Isaías 40, versículo 12, ¿no? Y nos hace las preguntas ahí. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? ¿Verdad? Preguntas. ¿Quién? Aquí el profeta Isaías está haciendo reflexionar a sus lectores de aquella época y a nosotros, ¿no? Pueden leer ahí. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿Verdad? Hermanos, tremendas preguntas, ¿no? Así que usted puede seguir leyendo los otros pasajes que están ahí. Romanos capítulo 1 tiene una teología amplia, fuerte. Hermanos, estudien el Romanos capítulo 1, ¿no? Ahí usted va a realmente conocer, hermanos, de que Dios es el que se dio a conocer. Así que no tiene escapatoria, no tiene excusa el ser humano. Dios se ha dado a conocer en sus hechos, en su creación, en la naturaleza, ¿no? Así que nadie puede decir, yo no conozco a Dios, no puedo conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer en todo rincón. ¿Listo? ¿Está bien, hermanos? ¿Me entienden? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué dicen? ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Alguien más quiere aportar de repente a los comentarios que yo hice? ¿No? Ahora veamos así rapidito, ¿no? Así un vistazo nomás, ¿no? Un vistazo, algunos términos, ¿ya? Sobre revelación, ¿no es cierto? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Veamos así rapidito, ¿no? Algunas palabras ya en conexión o que son similares con la revelación divina, como Dios se ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, son yadá. Se lee así, yadá. Hacer saber y se traduce hacer saber o también hacer conocer, ¿no? O conocer, ¿no? Y Dios se ha dado a conocer y hizo saber al ser humano, ¿no? El término yadá, hacer saber, hacer conocer. Otro término en el Antiguo Testamento es hijit, ¿no es cierto? O jijit, como otros leen, de acuerdo ya los más cercanos al hebreo bíblico, ¿no? Jijit es mostrar o mostrarse, ¿no es cierto? Así que Dios siempre se ha manifestado, siempre se ha mostrado. Por eso el ser humano no tiene excusa, no tiene. A lo largo de la historia, Dios se ha mostrado. Otro término es hasá, ¿no es cierto? Desnudar, desnudar, darse a conocer por completo. Y Dios se dio a conocer por completo, ¿verdad? Y otro es dabar, ¿no es cierto? Dabar, y eso quiere decir palabra, se traduce como palabra. Dios se ha dado a conocer por su palabra. Otro término. Y otro término en el Antiguo Testamento es gala, ¿no es cierto? Así como se lee gala. Y la palabra hebrea gala, ¿no? Quitar un velo o quitar el velo, ¿no es cierto? Quitar el velo y descubrir qué hay. Y Dios lo hizo así, ¿no? Y eso también se traduce, ¿no? Gala como revelar, manifestarse,
¿no? Así que ahí está. Y tenemos algunas citas ahí para poder leer. No vamos a leer ahora estas citas, ¿no? Usted puede leerlo detenidamente, no nos da tiempo para leer. Pero usted estúdiela, hermano, estúdiela. La palabra de Dios hay que estudiarla. Hay que sacar un tiempo. Y yo digo, no hay mejor cosa que invertir tiempo estudiando en la palabra de Dios, ¿no? Estudiando la palabra de Dios. Así que estudien esos pasajes, ¿no? Ahora, cuando uno llega al Nuevo Testamento, ¿no? Cuando uno llega al Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento se va al Nuevo Testamento, ahí tenemos el término apocalipto, que se traduce descubrir, develar o quitar el velo, ¿no es cierto? Entonces, y ahí tenemos los pasajes. Dios se dio a conocer siempre. Y el otro término, ¿no? Apocalipsis, ¿no es cierto? En griego, primero en el hebreo, y que se traduce como revelación, ¿no es cierto? Revelación, revelación, ¿no? Y que dio a conocerse, ¿no? Que se reveló Dios siempre. Y otro término es crematizo, ¿no es cierto? En griego, y que quiere decir comunicar, advertir. Y la palabra de Dios nos comunica, nos advierte. ¿Listo? Eso, en algunos términos que hemos visto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Listo? Y usted puede encontrar mucho más. Ya. Ahora veamos, hermanos, algunas formas de la revelación general. ¿Cómo es que Dios se dio a conocer a través de la revelación general? ¿Cómo ha actuado Dios, a ver, para que le conozca el ser humano, para que no tenga excusa, ¿no es cierto? No se justifique. O sea, en otras palabras, no hay cómo justificarse. Dios siempre se ha dado a conocer. Algunas de esas formas son, uno, a través de la naturaleza. Dios se dio a conocer a través de la naturaleza. ¿Ya? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Hace rato mencionamos Romanos capítulo 1. ¿Listo? Y quisiera que vayamos nuevamente ahí ahora a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, ¿no es cierto? Aquí hay un pasaje extenso que usted puede leerlo, pero en esta sección el apóstol Pablo deja claramente la enseñanza cómo Dios se ha dado a conocer. ¿Listo? Cómo Dios se dio a conocer. Voy a leer los primeros versículos. Miren lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Tremenda teología del apóstol Pablo ahí en esta sección. Ustedes pueden seguir estudiando el pasaje, leer hasta el final del capítulo. Ahí Pablo da los detalles, cómo Dios se dio a conocer a través de la naturaleza, ¿no? A través de la naturaleza. Dios se dio a conocer a través de la naturaleza, ¿no? Para que el ser humano no tenga excusa, no pueda justificarse, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no? Los recipientes de esta revelación, así como de la fuente misma, ¿no es cierto?, son los seres humanos, ¿verdad?
los seres humanos, nosotros, ¿ya? Entonces, podemos conocer a Dios a través de la naturaleza. El ser humano sabe ¿no? que hay un Dios creador, ¿ya? Esta naturaleza no pudo haber existido de la nada si no hay un Dios que creó para nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ya Dios se dio a conocer a través de la naturaleza. Y número 2, Dios se ha dado a conocer a través de la providencia. ¿Listo? Providencia. ¿Ya? Providencia. Otro término teológico, providencia. ¿Qué entendemos por providencia? ¿Qué entienden ustedes por providencia? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué entendemos por providencia? A ver, ¿alguien quiere compartir? Vamos, hermanos. ¿Qué entienden por providencia? ¿Ya? Naturaleza, la creación. ¿Listo? Providencia, ¿qué entendemos? A ver. Vamos, hermanos, hermanas, ¿qué entienden por providencia? Términos teológicos. Ahora la materia es teológica, es teología sistemática, bibliología, y por eso es necesario conocer estos términos. Por su poder, ¿Entienden? pastor. A ver, hermano Juan. Por su poder, por su manera de ser, para hacer las cosas, ¿no? Por su poder. Ya. Hermanos, por providencia, vamos a decir aquel ejercicio continuo de la fuerza divina o de la fuerza de Dios, ¿no? Por el cual Él preserva todas las cosas. En otras palabras, hermanos, aquí podemos ver que Dios es soberano. Dios tiene el control en toda la historia. El control sobre las naciones, sobre los gobernantes, sobre Satanás, ¿no es cierto? ¿Ya? Él tiene el control aún ahora y lo tendrá, ¿verdad? Entonces, en ese sentido conocemos por providencia. Dios, a pesar de que el mundo está perdido, a pesar de que el mundo anda sin valores, Dios tiene control, ¿no? A pesar de que Satanás fue echado de las esferas celestiales, Dios sigue controlando, ¿no es cierto? Sigue. Y podemos verlo eso a lo largo de la historia. ¿Listo? Podemos verlo. ¿Ya? Entonces podemos concluir diciendo que Él es creador, Señor, sustentador, ordenador y salvador. En ese sentido vamos a conocer por providencia, ¿verdad? Así que no se olviden, maneras de darse a conocer Dios a través de la creación. Número 1 es a través de la naturaleza, a través de la providencia. Y número 3, ¿cuál sería? Hermanos, la conciencia. Y esto es clave, la conciencia, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿No? Y el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 14 al 16, habla sobre esta temática, sobre este tema, ¿no? Nuestra conciencia, ¿verdad? Muchas veces nuestra conciencia no nos deja tranquilos a nosotros. Nos empuja a confesar, nos empuja a buscar a Dios, nos empuja a hacer lo que no hemos hecho. Por ejemplo, ¿cómo está su conciencia de usted en esta mañana? ¿Tuvo una comunión especial con Dios? Porque somos hijos de Dios, hemos tenido un tiempo para hablar con Dios,
Hemos tenido un tiempo para meditar en su palabra. Meditar me refiero a leer la palabra de Dios, ¿no es cierto? A tener un tiempo especial con ese libro sagrado. ¿Lo tuvo usted? ¿Lo tuvimos o no? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿No? ¿Limpia? ¿Tranquila? ¿O tenemos un peso ahí? ¿Verdad? Entonces, hermanos, Dios se da a conocer, uno, a través de la naturaleza, cuando hablamos de revelación general. Dos, a través de la providencia. Y número tres, a través de la conciencia. Y esto es importante. Esto es muy importante. ¿Listo? Muy importante. Para cerrar este espacio de tiempo, ahí tenemos ya referente a la recepción de la revelación general, ¿no? Ahí nos explica que todos los hombres tienen la cierta capacidad para recibir el testimonio de la revelación general. Todos, 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 todo ser humano. Todo ser humano tiene la capacidad para recibir el testimonio de la revelación general. Así que no podemos decir, ¿y qué va a pasar si no escucharon el mensaje de Dios? No, todo ser humano tiene esa capacidad. Si no llegó a un lugar la palabra de Dios, la predicación del evangelio, ellos tenían la capacidad de conocer a Dios, ¿no? Número dos, que el hombre natural rechaza y tergiversa la revelación natural, ¿no es cierto? Lo rechaza. ¿Quién pudo haber creado el universo? Solo Dios. ¿Quién pudo haber creado las aguas? Solo Dios, el mar, ¿verdad? Así que hay un Dios creador. Así que el hombre no regenerado está en sus manos de recibir o rechazar la revelación general. Está en sus manos. Y muchos ya lo rechazaron. Muchos también recibieron como su Salvador personal a través de la revelación general. ¿Verdad? Entonces, hermanos, hasta ahí hemos aprendido un tema. ¿Listo? Vamos a tener un breve receso. ¿Ya? Y cuando volvamos, vamos a hablar de la revelación especial. ¿Listo? De la revelación especial. Así que cuando vuelva yo voy a hacer algunas preguntas a ustedes de la revelación general. ¿Listo? Para que usted tenga conocimiento y me explique si me está entendiendo o no. ¿Listo? Yo voy a hacer las preguntas. Hermanos, vamos a tener un receso de unos 10 minutos y luego volvemos. ¿Listo? Y luego retornamos. Descansen. Pueden hacerse un café, un tecito o agua, qué sé yo, no sé cómo está el clima ahí donde usted está, pero tengo un espacio de 10 minutos. Ahorita son las 9:08, ¿no es cierto? Vamos a volver a las 9:18. ¿Listo? Así que tengamos ese receso.
Bien, hermanos, vamos entrando nuevamente, por favor. A ver. Muy bien, hermanos. A ver, vamos a definir algunas cositas antes de empezar la clase. ¿Listo? Vamos a definir algunas cositas. A ver, pueden encender sus cámaras y listo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera hacer alguna consulta a todos ustedes, los que están acá. Uno, ya les dije, ¿no es cierto? Hoy vamos a terminar a las 10, ¿listo? Tengo un compromiso, así que a partir de las 10 ustedes pueden tomar su tiempo, ¿listo? En ese sentido. Ahora, lo otro, ¿qué dicen del horario? ¿Está bien las 8? ¿Podemos iniciar un poquito más antes? ¿Qué dicen? Por supuesto, vamos a terminar más antes también. Supongamos que iniciamos a las 7:30, ¿no? Terminaríamos a las 10, ¿no es cierto? 10 de la mañana. Si empezamos a las 7, pues terminamos 9:30, ¿no es cierto? Por supuesto, vamos a tener un receso siempre de unos 10 minutos. Hola, hola. Sí. ¿Qué dicen, hermanos? Pero
Esto es interno, ¿no es cierto? Entre nosotros. Yo ya hablé eso con el rector, todo lo demás. Pastor, buen día, ¿me escucha? Le escucho, Alfredo. Bueno, le habla un anciano de la iglesia Perea de aquí de Punata. ¿Ya? Bueno, he tenido problemas de internet esta mañana, no pude ver desde el inicio. Pero no ¿Ya? importa, me imagino que no va a suceder eso cada vez por la lluvia, ¿no? Baja Ajá. señal. Sí, sí, correcto. Quisiera sugerir lo siguiente, pastor. Tal A vez ver. podemos aprovechar, no sé si está por demás sugerir, ¿no? 6 de la mañana, por ejemplo, porque a veces sábado siempre alguna actividad tenemos que hacer de 8 en adelante. Yo ¿Ya? creo que a nadie le molestaría madrugar 6 de la mañana, así bien concentrados, sin que nadie nos moleste también. Podemos estar en las clases. Una sugerencia mía, no sé si a los demás les parece, aunque algunos hermanos tal vez van a sugerir más antes, pero si es que está al alcance, podemos hacer tal vez eso, pastor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. ¿Ya? Bueno, el hermano sugiere 6 de la mañana. No sé qué dicen ustedes, ¿no? Queremos escuchar rapidito, hermanos, antes que se vaya el tiempo. Entonces puede ser de 6 a 8:30, ¿no? Y por supuesto yo voy a comunicar al rector, ¿no es cierto? Sea a las 6, sea a las 7, o si se mantiene el horario también tal como planificó el seminario. Vamos, hermanos. ¿Qué dicen? Muy buenos días, pastor. De mi sugerencia sería a cualquier horario que escoja la mayoría, ¿no? Porque ahorita me estoy acomodando yo también. Entro sábado, estoy trabajando, entro a las 7:30 y hoy día también tengo que venir más temprano y así para estar en el trabajo más atento, ¿no? Y así hacer las cosas más antes y así para tener libre más, ¿no? Para estar más atento. Y claro. eso, me acomodaría eso a los hermanos que dicen, ¿no? Entonces, si sería a las 6 eso, entonces estaría haciendo modos para estar presente también a esa hora, ¿no? Muy bien. A ver qué dicen el resto, hermanos, rapidito. Si no hay problema, si dice lo contrario, no hay problema, ¿no? Si usted dice no, tiene que ser a las 8, si tiene que ser a esta hora, ¿no? Claro, más de las 8 ya no podemos hacer, ¿no? Sí, de La ahí palabra, para pastor. abajo. Hermano Juan. Bueno, lo lamentable es que somos bolivianos nomás, ¿no? A veces decimos una hora, no cumplimos, ¿no? Entonces, tal vez sería, para mí no hay problema, yo me conecto cualquier hora, pero viendo la realidad tal vez sería 7:30, pastor, ¿no? Como hoy día, por ejemplo, están bien, decían, están conectando, no porque no quieren, sino porque tal vez tienen alguna otra actividad particular, ¿no? Que no les deja eso, ¿no? Pero tal vez sería prudente 7:30, personalmente para mí, pastor, pero yo no tengo problema de conectarme, aunque a las 6 de la mañana. Gracias. A ver, Roberto, ¿qué dice usted, Roberto? Pero buen día. Gracias, ¿no? Justamente, de manera personal, también estoy de acuerdo con la propuesta que usted al inicio nos hacía, a las 7 de la mañana. Ya. Emanuel. Por mi parte, igual, yo pienso que a las 7, 7:30, para alistarnos un poco mejor. Muy bien. Después, ¿quién estuvo ahí? Cintia. Creo que no está. Ruth. Cintia. No sé si me escuchas. Pastor, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho. Lo escuchamos, mejor dicho. Sí, por mi parte, a las 7 está bien. Está bien a las 7. Ya. A ver, Ruth. Miguel. ¿Cuál es más temprano para usted? Ya. A ver, creo que... Damaris.
A las 7 está bien, pastor. Ya, muy bien. Diego. 7 está bien, pastor. Ya. Ruto me parece que no está escuchando. Entonces, hermanos, vamos a empezar a las 7, ¿ya? Y luego vamos a considerarlo, a ver, nuevamente el próximo sábado, ¿listo? A las 7, ¿listo? Entonces, el siguiente sábado a las 7, ¿listo? Empezamos 7 hasta las 9:30, ¿ya? Y vamos a hablar ahí, vamos a evaluar, ¿listo? Entonces, quedamos en eso, hermanos, ¿listo? 7 en punto. Y de todas maneras, yo voy a comunicar a Antonio que vamos a comenzar a las 7, ¿listo? Así que, hermanos, muchas gracias. Tomen en cuenta eso. Y ya todos recibieron su material. Hermanos, vamos a continuar con la clase. Hemos visto ya formas de la revelación general. Hay 3 formas en que Dios se dio a conocer a través de la revelación general. Uno es, a ver, Diego, una forma. Por la naturaleza, ¿no? Correcto. Número 2, Gary o Gairi. Por la providencia, pastor. Providencia, correcto. Y número 3, Manuel. Por medio de la conciencia. Conciencia. No se olviden entonces. 3 son las formas que Dios se dio a conocer a través de la revelación general. La conciencia, la providencia y la naturaleza, ¿no es cierto? O, como otros dicen, la creación también, ¿no? No hay problema en ese sentido, ¿no es cierto? Su creación. O el universo, como otros lo llaman, ¿verdad? Así que no se olviden. ¿Listo? Ahora queremos entrar, ¿ya? Formas de la revelación especial. 2 son las vías, ¿no es cierto? General y especial. ¿Ya? Ahora veamos la revelación especial. ¿Listo? La revelación especial. Y vamos a ver en ese sentido las formas en que Dios se dio a conocer, ¿ya? Por lo especial. Uno, de manera directa. ¿Listo? Directa. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Dios se dio a conocer de manera directa con Adán, Noé. Él habló de una manera directa con Moisés también, ¿no es cierto? No usó otros medios, sino habló directamente. Por ejemplo, cuando Dios lo crea a Adán y Eva, él tuvo que conversar, ¿no? Al decir, estas son las leyes, esta es la forma de vida, de manera directa, ¿verdad? Se dio a conocer así. Esto con Abraham también y otros personajes. Hay ahí algunos pasajes para que puedan leer ustedes. Otro, de una manera a través de los milagros, ¿no? Milagros. Esas son las formas especiales, directa y milagros, ¿no? Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo es un milagro, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, se discute ahí, ¿no es cierto? Se discute, pero no es nuestro tema eso, ¿no es cierto? Algunos dicen que no, las aguas no estaban elevadas, apenas llegaban hasta las rodillas, no se dividieron las aguas, ¿verdad? Pero en mi opinión, sí se dividieron las aguas, ¿no es cierto? Cuando se habla de mar, se está hablando de cantidad de agua, ¿verdad? Así que eso es un milagro, ¿verdad? Juan 2:11, otro aspecto. ¿Quién quiere leer? A ver, Juan 2:11. Así rapidito. Juan 2:11. ¿Qué dice? A ver, ¿quién quiere leer ese pasaje? Es solo para verlo nomás, escucharlo. ¿Quién lo tiene? Puede leer, por favor. Habilitar su micrófono y leer. 2:11. Este principio de la señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. No, ahí está.
¿no es cierto? Las bodas de Caná, ¿no es cierto? Hay que leer el contexto para entender donde él hace un milagro ahí, ¿no? Hace un milagro, una forma de manifestarse. Otra es revelación e historia, ¿no? Podemos ver a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Ya mencionamos el Mar Rojo, la cruz del Calvario, hechos revelados, ¿no? Los sufrimientos, ¿verdad? Se dio a conocer. Podemos mencionar ahí muchas otras cosas, ¿verdad? Al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no es cierto? También podemos decir, ¿verdad? Que Cristo, ¿no? Como humano, sufrió, sintió dolor, ¿verdad? En la cruz, al cargar la cruz, ¿no? Se dio a conocer en ese sentido. Otro aspecto es las teofanías, ¿verdad? Las teofanías. Que Dios se ha manifestado a través de teofanías, más que todo en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Teofanías es una manifestación visible de Dios a través de un ángel, a través ya de hechos. ¿Recuerdan, por ejemplo, esta historia, ¿no? De Balac y Balán? ¿Recuerdan? Cuando el asna habla, ¿recuerdan, no es cierto? Dios se manifestó de esa forma, ¿no? Eso se refiere a las teofanías. Ángeles, ¿no es cierto? Un ángel hablando, pero Dios estaba ahí, ¿no? Así que son formas de revelación especial, los milagros, la historia, las teofanías, los ángeles. Otro aspecto, sueños, ¿verdad? Dios también se manifestó a través de los sueños. Ahí podemos mencionar, ¿no? A Nabucodonosor, que soñó, ¿verdad? Y que se sintió preocupado, afligido, Faraón, ¿verdad? Sueños. En el Nuevo Testamento también. Ahora Dios se manifestó en ese sentido. Ahora, por supuesto, los sueños ya no son ahora, ¿no es cierto?, como los sueños de aquella época, ¿verdad? No podemos decir, bueno, yo me soñé, porque ya tenemos la palabra de Dios completa, cabal, pero Dios se manifestó en ese sentido en la historia. Visiones, ¿no? También Dios se manifestó por medio de visiones. Números, Éxodo, habla, ¿no? Veré aquella visión que hay, ¿no es cierto? Dice Moisés, ¿por qué este árbol arde y no se quema? Visión, ¿no es cierto? Vio. Así que son formas en que Dios se ha manifestado, formas especiales en un tiempo o en su debido momento, ¿verdad? Éxtasis, ¿no? También otra forma, ¿ya? ¿Qué es un éxtasis? Ya ahí explicamos, ¿no? ¿Qué es éxtasis? También Dios se manifestó a través de eso, ¿no? Y otra forma de, hermanos, no nos da tiempo aquí para leer todos los pasajes, pero ustedes pueden leer, ¿no es cierto? Hay Hechos, quizás un ejemplo más claro, ¿no es cierto? Veré qué hay, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 10, versículo 10, capítulo 11, ¿no es cierto? Cuando le dice a Pedro, desata y come, ¿verdad? Urín y Tumín, otra forma, ¿no es cierto? Más que todo en el Antiguo Testamento esto ocurre, el Urín y Tumín, ¿no? Y ahí explicamos un poquito, luces y perfecciones significaban, ¿no es cierto? Estaban en el pectoral del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Ahí estaban esas piedrecitas, ¿no es cierto? Que en base a eso tomaban decisiones, ¿no? Formas de revelación.
Suertes, también se habla de suertes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recuerdan, ¿no es cierto? Quizás aquí uno en el Antiguo Testamento, lo más claro es de Jonás. En el Nuevo Testamento, en Hechos, ¿no? La suerte cayó sobre él para que él sea el discípulo, el diácono, ¿no es cierto? En Jonás dicen, echemos suertes, ¿no? Ya para ver quién es el culpable. Y echaron la suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Una forma de manifestarse Dios, ¿no es cierto? Eso es especial, por eso especial, no general. Y otro, la persona de Cristo, ¿no es cierto? Dios se manifestó a través de su Hijo, mandándole acá a la tierra, y ustedes saben la historia, y es otra forma. Y la número 12 es la Biblia o la revelación escrita. ¿Listo? En ese sentido, entonces, lo conocemos, ¿ya? La revelación especial. ¿Ya? Resumiendo, dos son las vías que Dios se da a conocer. Uno a través de la revelación general y otro a través de la revelación especial. La revelación general tiene que ver, ¿no es cierto?, con la conciencia, la naturaleza y la providencia. Tres, ¿ya? Formas bien precisas, concisas. Y en la revelación especial, ¿no?, va más allá. Uno, una revelación directa. Dios habló directamente con el ser humano, directamente. No buscó otros medios. Fue directo. Él mismo, en persona, habló, dialogó, ¿verdad? Así lo hizo con Adán, así lo hizo con Noé, ¿no es cierto? Hazte un arca de este tamaño, haz de esta forma, ¿verdad? Directa, habló directamente. Ahora la escritura no registra si se vieron cara a cara, no registra eso. Moisés no lo registra eso. ¿Cómo fue? Si caminó Dios con Adán en el huerto, ¿lo vio o no lo vio? Eso no lo registra el autor bíblico del Antiguo Testamento. Eso es una forma directa. Otro, los milagros, ¿no es cierto? Los milagros, ¿verdad? No, milagros, el cruce, el paso del Mar Rojo, ¿no es cierto? Los milagros en eventos portentosos, ¿no es cierto? Ahí se veían milagros claramente, ¿no? Milagros palpables, ¿ya? Una obra singular de Dios, ¿ya? Que lo ve uno o que se halla del orden más allá de las criaturas, por encima de todo, ¿no? Así que ahí vemos los milagros, por ejemplo, ya cuando convierte el agua en vino, ¿no es cierto? Eso es un milagro, pues Dios se manifestó así. Y otro en la historia, ¿no es cierto? En la historia, ya la cruz del Calvario, ¿verdad? Los sufrimientos de Cristo, ¿no? Los golpes, ¿quién pudo aguantar? Solo el Señor, ¿verdad? Y otro, teofanías, ¿verdad? El ángel de Jehová, así se lo conocía a las teofanías. El ángel de Jehová, a quien se identifica con Dios, ¿no es cierto? Si leemos esos pasajes que están ahí, vamos a ver del ángel de Jehová. Esos son teofanías. Otro, los ángeles, ¿no es cierto? Como mensajeros, ¿verdad? Mensajeros, ¿ya? Y su principal ministerio era pues traer el mensaje a los hombres, ¿verdad? Los ángeles venían, ¿no es cierto? Recuerdan en Lot y todo lo demás. Hay en la Biblia pasajes bastantes sobre los ángeles como mensajeros. Y otro, los sueños, visiones y éxtasis. Parece estos tres van por ahí también, ¿no es cierto? Casi similares, pero tienen diferencias, ¿no? Dios se manifestó de esa forma, ¿no? Y otro, el Urim y Tumim, en el Antiguo Testamento, muy común, muy usado. Dios ha
ha permitido de esa manera. La suerte, ¿no es cierto? La suerte en Hechos 5 registra esto, ¿no? Y otro pues bien conocido es la persona de Cristo, ¿no? El propósito de Dios de revelarse al hombre en una forma personal, visible, humana, ¿no? Llegó a ser el Verbo encarnado, ¿verdad? Un Dios hombre, ¿no? Viviendo, comiendo, caminando, se reveló Dios de esa manera. Y la otra es pues la palabra de Dios, ¿no? Ese libro que es sobrenatural, algo especial, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y también, aparte de ser sobrenatural, especial y singular, ¿verdad? Única, pues también es progresiva, ¿no? No es en un solo hecho, sino fue de manera progresiva. Y también es completa para la era presente, completa. A la Biblia no le falta, ¿listo? Cosas, tiene un mensaje presente, completo para el ser humano y también, hermanos, ya, relevante. No le falta nada, ni es de más, ni se contradice. Ahí tenemos el mensaje completo de Dios, ¿verdad? Completo, 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 ¿no es cierto? Y Dios nos revela en sus páginas bíblicas todo lo que nosotros queremos ver revelado. Dios nos revela ahí, pero tampoco, ya, podemos comprender todo nosotros, porque solo Dios lo sabe, ¿no es cierto? Lo sabe todo. No podemos comprender. Aún leyendo la palabra de Dios, hay cosas que nosotros no vamos a llegar a comprender porque solo Dios lo sabe eso. Entonces, hermanos, en síntesis, esas son las formas que Dios se ha revelado al ser humano. ¿Listo? ¿Ya? Y ahí tenemos algunas definiciones teológicas y con eso quiero terminar, leer un poquito qué dicen los católicos romanos o la Iglesia romana y qué dicen los protestantes, ¿no es cierto? Referente a la revelación, y es interesante lo que dicen. Los católicos romanos dicen, la revelación es primordialmente un mensaje y una luz, la luz de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué les parece? Sobre la historia, sobre el bien y el mal, sobre la muerte, sobre Dios mismo, sobre el amor, como la palabra final. Lean ustedes. Eso es, ¿no es cierto?, la definición de los católicos romanos. La afirmación de una intervención de Dios en la historia debida únicamente a su decisión libre. Tremenda teología ahí de los católicos romanos o de la Iglesia católica, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los protestantes? Los protestantes dicen, ¿no es cierto?, la revelación es la acción del universo sobre el individuo en cualquiera de sus formas. Es toda comunicación nueva y original del universo al hombre, ¿verdad? Eso dice Schleiermacher. La revelación no tiene un significado sobrenatural. Cuando hablamos de revelación, lo que queremos decir en realidad es que estamos comunicando el contenido de nuestras instituciones espirituales, ¿verdad? Hermanos, ahí está. Las definiciones teológicas, ¿no? Ahí lo tenemos, las definiciones teológicas, ¿no? Y los conservadores, ¿no es cierto?, es el acto divino por medio del cual se le comunica al hombre lo que de otra manera no podía conocer.
claro, preciso. Entonces, hermanos, Dios se ha dado a conocer por medio de dos vías, la revelación general y la revelación especial. Dentro de la revelación especial, para mí, no es que hago a un lado, dos cosas son importantes. Uno, que la persona del Señor Jesucristo, palpable, visible, vivió, comió, se cansó, caminó. Y otro, las Sagradas Escrituras. Ahí está el mensaje de Dios para el ser humano de manera completa, relevante, y ahí está la ética, la conducta, las leyes, cómo debe vivir el ser humano, cómo debe responder el ser humano. Como dijimos al inicio de la clase, mientras más conozcamos la palabra de Dios, conoceremos más quién es Dios, su trascendencia, cómo actúa, qué hace. Entonces es cuestión de nosotros como creyentes, ¿ya? Si hemos de querer conocer a Dios, debemos ir a la Escritura. Debemos ir a la Escritura. Debemos conocer la Escritura. Así que Dios se da a conocer a través de la persona de Cristo y a través de la palabra de Dios o la Escritura, ¿no? Hermanos, y a esa Escritura nosotros lo hemos, ¿no? A esa revelación o Escritura o la Biblia, ¿no es cierto? Lo hemos llamado que es algo sobrenatural, ¿verdad? Sobrenatural. Y así debemos tenerlo, ¿no? Sobrenatural, ¿no? Ahí tenemos ya la evidencia interna, ¿no? La evidencia externa, ¿no? La Biblia mismo, hermanos, afirma su origen, afirma del carácter divino. La Biblia mismo afirma ser palabra de Dios, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar en los profetas, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová en su mensaje, ¿no? Y eso es relevante, por eso es sobrenatural. Los escritos del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Afirman ahí la palabra del Señor, el Señor Jesucristo. Esos son afirmaciones, ¿verdad? Afirmaciones, ¿no? Y ¿qué más hemos dicho que es o de la palabra de Dios o de la Biblia? Que es progresiva, ¿no? Dios no se reveló de una sola vez, ¿no? No, hubo historia, ¿no? Hubo historia, hermanos. Y en cada historia había cultura, formas de vida. Y desde esa perspectiva lo escribieron los autores humanos a ese libro sagrado. Y ese libro sagrado tiene más de 40 autores, ¿verdad? Más de 40 autores. Moisés, por ejemplo, escribió en el desierto. Había una forma de vida ahí, ¿no? Moisés lo escribió en el desierto, ¿no? Otros en una cárcel, y cada quien tenía su perspectiva de ver la vida y lo escribieron desde ese contexto. Y también ese libro sagrado es completo para la era presente, ¿no es cierto? Un libro completo, un libro cabal, ¿no? Así que tenemos en la Biblia todo lo que Dios quería revelar y consignar para su pueblo, para el ser humano, ¿no es cierto? Por tanto, es una revelación final, cabal. No necesitamos esperar en este tiempo nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas normativas. Tenemos la Escritura completa para nuestra fe, para la salvación y para la conducta, ¿no es cierto? Así que, hermanos, en ese sentido, no es exhaustiva. Dios no se revela en las páginas bíblicas todo lo que nosotros quisiéramos ver. No. Pero sí está todo lo que el hombre necesita. Pero no todo lo que queremos ver. Pero sí todo lo que el hombre necesita. ¿Verdad? Todo lo que el hombre necesita. Ahí está. ¿Ya? Por ejemplo, no tenemos a cabalidad
¿Qué pasó en esos 400 años de silencio? ¿No? No tenemos a cabalidad la infancia de Jesús, la juventud de Pablo. No tenemos. Pero no podemos cuestionar a Dios, ¿verdad? No podemos cuestionar. Así que es indudable que Dios ha hablado y sigue hablando a la humanidad por diferentes medios, sigue hablándonos a través de la palabra de Dios, a través de los pastores, ¿no? Sigue hablando. Tenemos entonces 2 volúmenes que lo llamamos Biblia, nosotros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Con un mensaje relevante que nunca termina, que siempre, hermanos, es actual, ¿no? Es actual. Entonces, hermanos, hasta ahí podemos llegar ahora. ¿Listo? Váyanse en mente de que o mejor dicho, Dios se reveló a través de 2 vías, la revelación general y la revelación especial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario o algo que no entendieron? Hermano, como cada forma de revelación nos dieron ejemplo, ¿en qué parte puede entrar o en qué categoría entra eso cuando los gentiles formamos parte, digamos, ya de la promesa? ¿En qué categoría? ¿En revelación especial en general? Porque fue una revelación, digamos, que fue revelada recién cuando el apóstol Pablo, ¿no? Habló en sus cartas que el pueblo, bueno, igual Lucas, ¿no? ¿En qué categoría entraría? Yo lo tomo en la categoría especial, ¿no es cierto? Porque en el Antiguo Testamento era un pueblo, ¿no? Un pueblo. Era una nación, ¿verdad? Una nación, un pueblo donde tenía leyes, ¿verdad? Pero ya cuando ese pueblo lo rechaza al Señor Jesús, los gentiles llegan a formar parte, pero ya no de un pueblo, sino de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Y para mí eso es especial, ¿no es cierto? Especial. Llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Llegamos a ser la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Llegamos a ser, ¿ya?, una iglesia santa. Entonces, para mí va ahí, ¿no es cierto? Aunque ya mirando de manera general, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el ser humano podía conocer, ¿ya?, quién es Dios por causa de la naturaleza o la creación. Muy bien, ¿algo más? Bien, hermanos. Entonces, vamos a quedar ahora ahí. Vamos a cerrar. Yo tengo otro compromiso. Para la siguiente clase, ustedes deben leer sobre el tema la doctrina de la inspiración, las notas. Y si tiene otro libro de teología, lea también donde corresponde, ya, sobre la inspiración. La inspiración ha traído mucho debate a lo largo de la historia, ya. Algunos dicen que partes de la Biblia es inspirado, partes no. Entonces queremos hablar sobre esta doctrina. Así que lean las notas que les pasé, lean otros libros también y vamos a hablar sobre este tema. Y también vamos a hacer un repaso de lo que hemos avanzado ahora. Repaso no en el sentido de que yo voy a hablar, sino voy a preguntar del tema que hemos estudiado ahora, ya de esos temas que hemos estudiado. Yo voy a preguntar a ustedes, no somos muchos, somos 14, entonces voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, de lo que hemos avanzado. ¿Qué dice referente a esto? ¿Qué entiende sobre éxtasis? ¿Cuál es la diferencia entre éxtasis y sueño y visión? ¿No es cierto? En ese sentido le voy a preguntar a usted, ¿qué entendió? ¿No es cierto? ¿Qué estudia la bibliología? ¿Cuáles son los temas que estudia la bibliología? ¿Verdad? ¿Cuáles son las formas de la revelación, ¿ya?, general? ¿Ya? Y usted tiene que saber, ahí es bien preciso
en la revelación general es bien preciso. Ahora en la revelación especial también, solo que hay varias formas en que Dios se ha manifestado en la revelación especial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, ¿listo? Muy bien, hermanos. Entonces, el próximo sábado a las 7 en punto. ¿Listo? Ahí evaluamos un poquito y si ahí dice, bueno, empecemos más temprano, por mí no hay problema. Pero por ahora estamos tomando la decisión de empezar a las 7 en punto. ¿Listo? Y terminar más antes también. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un fin de semana agradable, saludable. Yo les animo a leer la palabra de Dios, les animo a seguir preparándose. Como les dije al inicio, es el mejor camino que han tomado. Hay que prepararse, hay que servir con excelencia en la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Hay que servir con excelencia a nuestro Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un ministerio saludable y que el Señor nos ayude a estar esta noche algunos con los jóvenes y mañana en la escuela dominical adorando, exaltando el nombre de Dios. ¿Listo? Hermanos, buenos días a todos. Nos veremos el próximo sábado. Bendiciones. Hasta luego, hermano. Bendiciones. Dios me lo bendiga. Pastor. Hermanos. Bendiciones, bendiciones a todos. Gracias, pastor. Listo, listo. Podemos ir saliendo de la